Hola mis amadas y amados hermanos, que el Señor os les bendiga. Mi nombre es Patricio Ortiz, soy miembro de la iglesia Piedras Vivas de Pitrufquén y participo en mi iglesia, el Ministerio de Alabanza, y también junto a mi esposa como líderes de jóvenes. El día de hoy quiero compartir con ustedes un devocional que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Si lo he encontrado, ahí le daré un tiempito para que lo pueda buscar en su dispositivo, Biblia, donde lo pueda leer. Mateo 8, del versículo 5 al 13. Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta porción, Señor, de tu palabra. Aliméntanos, Señor, mediante ella. Fortalécenos, Señor, y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda refrescar nuestras vidas, Señor, y refrescar a cada uno de que está viendo esta transmisión. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Me va a disculpar un poquito la voz, pero vengo saliendo de una gripe bastante fuerte, pero para la ayuda del Señor y para la gloria del Señor, aquí estamos junto a ustedes. Mire, yo no sé si... Bueno, yo tengo 34 años y llegué al Señor a la edad de los 12 años. Y ¿sabe qué? Yo me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien que por ahí, por la década del 2000, tuvimos el boom del televisión por cable. Antes que apareciera Netflix, antes que apareciera Disney Plus y todas las plataformas que hoy en día tenemos, estaba el boom del TV cable. Y yo recuerdo que en mi adolescencia mucha gente hablaba acerca de series como Lost, bien intrigante. Nunca la terminé de ver porque le perdí el hilo. O también cuando me acuerdo que tenía muchas compañeras que hablaban acerca de la famosa Betty la Fea, y esa novela tan larga, tan característica de Colombia. Y claro, y esto tenía una gracia, porque aparte de que la transmitía en un canal nacional, que era el 13, también era transmitida por RCN Radio Caracas Televisión. Y ya estaba muy adelantada en relación a la que la daban acá nosotros. Pero eran dos temas muy puntuales, por ejemplo. La mayoría de los hombres hablaban de los... y la mayoría de las mujeres hablaban, o niñas, hablaban acerca de Betty la Fea. Pero hay algo particular de esa década, que cuando... me acuerdo todavía que mis padres pusieron TV cable en mi casa. Algo muy particular fue que impactó mi vida
fue ver un canal cristiano. Pero no el canal cristiano de las hermanas monjitas, sino que el canal Enlace. Y en particular de este canal Enlace, en esos años hacían muchas cruzadas de milagros y de sanidad. Y eso a mí, cuando yo tenía 12 años, me impactó profundamente. Porque cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en el Señor, yo lo recibí en una iglesia bautista. Y ya entenderá usted las diferencias pequeñas que podemos tener con nuestros hermanos bautistas. Pero a mí se me llamaba profundamente la atención de ver cómo el Señor obraba a través de estas personas que oraban y que meses después aparecían en otro programa contando testimonios de cómo el Señor, a través de estas cruzadas, que por el simple hecho quizás de verla por televisión, eran sanadas y iban allá y contaban sus testimonios. Pero a mí eso me llamaba profundamente la atención. Cómo el Señor podía obrar a la distancia. Y esta porción bíblica nos habla acerca de esto. De cómo el Señor puede obrar a través de la distancia. Cómo el Señor puede con su palabra entregar sanidad a aquel que está a punto de morir. Y yo le pregunto a mi hermano, mi hermana, ¿cuándo nosotros somos más propensos a venir al Señor? ¿Cuando estamos felices? ¿Cuando encontramos un trabajo que creemos que nos va a solucionar la vida y somos todos felices? No, nosotros venimos al Señor cuando nos llega la aflicción. Cuando vemos que un ser querido está a punto de partir por una enfermedad que para los ojos de unos es irreversible, pero el Señor podría hacer la obra. Venimos al Señor cuando vemos necesidades en nuestras familias, porque tal vez está careciendo el alimento, cuando vemos tal vez que una familia está pasando necesidad. Ahí nosotros venimos al Señor. Y no es que esté mal, está bien. De hecho, el Señor nos permite acceder a Él, tanto cuando estamos bien o cuando estamos pasando penurias. Y este centurión tenía un siervo que lo estaba pasando mal. Lucas 7:2 nos menciona que esta misma historia, pero con un poquito más de detalles, menciona que el centurión quería mucho a este siervo y por eso era la necesidad de poder hablar con Jesús y pedirle a Jesús que sanara a su siervo, porque una de las cosas que este centurión identificaba era que Jesús era el Señor. Un centurión que en su jerarquía o en su organigrama, en la cabeza más arriba estaba César. Él desechaba a César porque él sabía que esa posición le correspondía al Señor. Él entendía eso. El centurión, desde el momento de decir Señor, reconocía que era parte del Señor, que el Señor algo podría hacer por él, y lo identificaba así. También el centurión, al declarar de que Él es Señor, y versículo más abajo, el capítulo 5 de Marcos, en el capítulo 8 de Marcos, Él describe que Él también tiene una posición de autoridad con sus pares, con la gente que le rodea. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros también tenemos una posición de autoridad en nuestras casas, en las comunidades que nos rodean. Entonces, si de nosotros ven esta capacidad de nosotros reconocer al Señor como autoridad, quienes estén más abajo lo van a ver, y quienes estén más arriba también lo van a ver. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo, porque cuando nosotros vayamos al Señor, cuando nosotros vayamos a orar por el Señor, a orar al Señor, tenemos que hacerlo con fe, como lo hizo Centurión. Tenemos que hacerlo con fe, creyendo que el Señor va a obrar en lo que nosotros estamos necesitando. Y aquí vamos a otro punto, que nosotros necesitamos la fe del Señor. ¿Y por qué creyó el centurión? Usted me dirá. ¿Por qué Centurión sabía que Jesús, cuando estuvo en Capernaum, podía hacer la obra en su siervo? ¿Por qué?
Mire, la respuesta está acá. Le invito a leer Romanos capítulo 10, versículo 17 y 18. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Centurión creía en Jesús porque él ya había escuchado de Jesús. El capítulo 7 de Lucas, que también nos da detalles de esta historia, menciona que este centurión hizo una sinagoga incluso para que en algún momento pudiera ir Jesús, porque esa era la fe que tenía acerca del Hijo de Dios. Él sabía que Jesús podía hacer grandes cosas porque lo había visto, porque él sabía de gente que había visto a ese Jesús que había sanado a un paralítico, que había sanado a un leproso, que era un Jesús que tenía poder, y un poder totalmente diferente al que César podría tener. Él identificaba a Jesús como el Hijo de Dios. Él identificaba a Jesús con ese poder, y él tenía la fe para poder creer en él. Cuando nosotros creemos en Jesús, no tenemos la opción de creer o de poner nuestra fe en otras cosas. De poner la fe en otras cosas. A veces creemos en Jesús, pero también creemos que porque tenemos el Salmo 91 abierto, estamos librados de toda peste, de toda enfermedad y de cuánta cosa que de repente uno en su perdición a veces cree. Tener la fe en Jesús no nos permite tener una pata de conejo debajo de la almohada para tener buena suerte. No, creer en Jesús es creer en Jesús, en el poder de Jesús, creer en la sangre que fue derramada en la cruz, que nos puede dar la libertad, que nos puede dar sanidad, que nos puede dar un trabajo. Todo eso implica tener una fe en Jesús. ¿Y sabe qué? El Señor se agrada de nuestra fe, porque Jesús se maravilló de la fe que el centurión tuvo en él. ¿Y cuánto cree usted que el Señor se va a agradar si nosotros depositamos nuestra fe en Él? Nosotros muchas veces oramos, pero tal vez a veces no oramos convencidos en lo que el Señor puede hacer. Pero para la gloria del Señor, siempre hay oraciones que el Señor responde, que después nosotros nos estamos enterando de que el Señor obró de manera milagrosa. Y ahí nos alegramos, y ahí nos contentamos y nos motivamos para orar. Por eso es importante, hermano, hermana, que nuestra fe pueda agradar al Señor. Que nuestra fe no se quebrante, que nuestra fe no decaiga cuando muchas veces venga la adversidad, cuando tal vez nos sintamos oprimidos en nuestros trabajos, cuando tal vez nuestra familia no nos acompaña en los caminos del Señor. No menguemos, sigamos orando. O sea, a lo mejor esta es la ocasión en la cual tal vez estés pasando, eres la única persona que se congrega y que cree en el Señor, y piensas que tus oraciones no son escuchadas. Tus oraciones son escuchadas, pero sigue orando, para que esa fe no decaiga. Y tenlo por seguro que el Señor va a responder tu oración, que el Señor va a orar en favor de lo que tú estás pidiendo. Pero el Señor quiere agradarse de nuestra fe y la quiere. Ahora, nosotros podemos poner en duda el poder del Señor. No podemos porque si el Señor, mediante su palabra, nos deja tanta evidencia de que Él tiene poder para sanar mujeres con flujo, ciegos, parapléjicos, leprosos. Este Jesús que también
resucita perdón, que resucita a Lázaro. ¿Tendrá alguna limitante nuestro Señor? Nuestro Señor no tiene límites. Y eso nosotros lo sabemos. Y gloria al Señor. Gloria al Señor, porque nosotros, teniendo tanta evidencia, muchas veces creemos que lo que nos pasa es muy gigante, muy grande. Y sin embargo, para el Señor es así chiquitito, pequeñito. Y nunca dudemos del poder del Señor. Porque si el Señor obró en la vida de este siervo, del centurión, ¿por qué entonces no va a orar a mi favor? ¿Por qué entonces no va a quitar mi dolencia? ¿Por qué entonces no me va a sanar? No podemos poner en duda al Señor. No podemos poner en duda su poder. Y mucho menos su distancia. O el límite. Porque a veces creemos que solamente el Señor puede orar en Chile. O Sudamérica. O solamente el Señor va a escuchar mi oración aquí nomás. Mi oración el Señor la va a escuchar en cualquier parte. Y de eso no tengo por qué creer que no va a ser así. El poder del Señor no tiene límite de distancia. Yo recuerdo muy bien que en pandemia estuvimos orando como iglesia por una hermana en República Dominicana que estaba pasando una enfermedad. Y estábamos en plena transmisión y este hermano se conecta y nos pide oración. Mire, un hermano de República Dominicana pidiéndonos oración a nosotros acá en Petruqué, en Chile. Y nos pide oración. Y fue tal su fe, que la reunión siguiente en la cual se nos conectó y nos mencionó el tema, nos comentó que su hermana estaba sana, que había sido sanada por el Señor durante esa semana. Entonces nosotros no tenemos excusa para no orar por un hermano que está en la otra cuadra, en la otra comuna, o no tenemos excusa para orar por aquel misionero, por aquella familia misionera que está en el exterior y que a veces creemos, no, si el Señor no nos va a escuchar. Y nosotros somos de repente los cabeza duras que no nos damos cuenta que el Señor fue el creador de todo. Está en todas partes. Entonces, si el Señor es capaz de obrar acá a lo cercano, también el Señor tiene la capacidad para obrar en lo que está más lejos de lo que nosotros podemos ver. Así que, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que esta palabra nos llene de fe, que esta palabra nos aliente a tener una fe más genuina en nuestro Señor y no querer reemplazarla con sucedáneos, con el típico comentario, ora tú por mí porque tú estás más cerquita del Señor. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros también oremos y le presentemos nuestras preocupaciones al Señor. Así que le invito a orar en esta noche. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos alienta, Señor, que nos ayuda, Señor, a fortalecer nuestra fe. Padre Celestial, esta palabra nos insta, Señor, a creer, Señor, en cosas tan imposibles para el hombre como esperar sanidad en distancia, Señor. Y solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes obrar. Y yo te pido, Señor, que cada día nuestra fe pueda ser fortalecida en eso, Señor. Que podamos ver que este tiempo, Señor, de oración, Señor, de intercesión, no es un tiempo en vano, Señor, donde esas oraciones quedan archivadas, Señor, y nunca serán respondidas, Señor. Eso no será así, Señor, porque sabemos, Señor, que tú las oraciones del justo las escuchas. Y oro, Señor, en esta noche para que nosotros cada día podamos creer más en tu poder, Señor, en tu omnipresencia, Señor, en tu omnipotencia, Señor, y en tu omnisciencia. Padre Celestial, oramos, Señor, para que cada uno de los que estamos acá podamos ser bendecidos, Señor, y podamos, Señor,
también animarnos a hablar de ti, Señor, en nuestros alrededores, para que muchos más, Señor, puedan creer en ti, Señor, como lo hizo este centurión. Amado Dios, te pido por fortaleza para nuestras vidas, Señor, y que nos puedas bendecir. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí ha sido un honor poder compartir con ustedes este tan bello momento y qué privilegio poder también poder compartir la palabra del Señor en estas instancias. Les dejo un abracito enorme, muchas bendiciones y gracias por sus oraciones por mi familia, porque para la gloria del Señor ya estamos todos mejor. Así que un abrazo, que estén muy bien. Bendiciones.